Presiona el botón rojo de suscripción y si ya estás inscrito puedes presionar la campanita para que recibas todas las notificaciones. Unos cuantos minutos de tu tiempo pueden hacer la diferencia entre continuar viviendo engañado o comenzar a despertar. En este momento es casi impensable ver esta civilización sin elementos tecnológicos y más aún en países más desarrollados donde las personas que viven allí dependen en un grado mayor de tecnología y de lo que hace posible esa tecnología. Sería impensable entonces para la gran mayoría de los habitantes vivir sin un celular, sin internet y muy particularmente vivir sin la energía que hace posible todas estas tecnologías. Se podría decir entonces que la sangre, lo que mueve toda esa sociedad, es la energía eléctrica y es lo que hace posible que toda la tecnología que vemos hoy en día funcione. Imagina una ciudad sin semáforo funcionando, sin el sistema de metro, sin algunos sistemas de transporte masivo, más todo lo que encuentras en casa pasando por los bombillos, el horno, la estufa por algunos, la lavadora, la secadora, el DVD, el televisor, el secador de cabello, la plancha, es decir, casi todo se está nutriendo de esa sangre que es la energía eléctrica y por lo tanto cualquier descompensación de esta genera un caos total que difícilmente puede ser superado en el corto plazo. Cuando se va la energía, así sea por unos minutos, la economía se trastorna, se pierden miles de millones de dólares, de euros, se atrofian las comunicaciones. En ciudades pequeñas o pueblos puede llegar a ser soportable, pero ¿qué pasa cuando un apagón afecta a grandes ciudades capitales del mundo? El pasado 13 de julio del presente año, Nueva York sufrió un apagón en el centro de la isla de Manhattan, dejando a más de 42.000 personas a oscuras. Casualmente, este hecho coincide con un apagón registrado entre el 13 y 14 de julio de 1977. ¿Hay algo raro en todo esto? ¿O son simples casualidades del destino? El 15 de agosto de 2003, a eso de las 3 de la tarde, hubo un apagón en la Gran Manzana, o la ciudad de Nueva York, o como dicen algunos, la capital del mundo, y fue el titular en todas las noticias alrededor del mundo, y se dio en la mitad del gran verano del hemisferio norte, una temporada calcinante para los habitantes, veranos que incluso en algunos años ha terminado con la vida de muchas personas. Se comenta que el apagón fue debido a una sobrecarga en una estación que distribuye la energía hacia la ciudad, y este centro de abastecimiento no pudo soportar la intensidad de la energía, algo que pudo ser cierto ya que en pleno verano la cantidad de aires acondicionados que pueden estar encendidos a la vez son muchísimos, y si se cuenta además los electrodomésticos de los hogares, la semaforización de la ciudad, los avisos luminosos de los establecimientos en su interior, la maquinaria de las empresas y demás. En principio se dijo que fueron problemas con plantas de Canadá, otros en Pensilvania, pero la teoría más fuerte fue la sobrecarga. La gente suponía que era algún atentado terrorista debido a lo ocurrido el 11S de 2001. Aún así, con toda la sofisticación con la que ya se contaba en aquel tiempo, extrañamente el único medio que continuó funcionando fue la banda AM radial, ya que los celulares dejaron de funcionar. Se calcula que por lo menos 2 millones de personas hacían uso en ese momento del metro de la ciudad, soportando más de 40 grados centígrados en su interior. Las personas entonces comenzaron a desplazarse a pie por las calles, ya que debido a la falta de funcionamiento y sincronización de los semáforos, el transporte era imposible. El metro de la ciudad quedó sin funcionamiento porque dependía de la energía. Cientos de miles de personas caminaban por las calles y puentes de la capital buscando el rumbo hacia sus hogares, y quienes vivían más lejos y eran más precavidos se resguardaron en estaciones de policía, bibliotecas, bares y colegios. Quienes vivían más cerca a sus hogares tardaron entre 4 y 5 horas caminando hacia sus casas, mientras que millones no tenían forma de cómo hacerlo. Al descartar que no se trataba de un acto terrorista, las personas se calmaron y se tomaron aquel día para relajarse y permanecer en la parte exterior de sus casas, tomando algunas cervezas que guardaban en sus neveras y compartiéndolas con los caminantes que pasaban por las calles. Las personas disfrutaron de un cielo completamente despejado de verano, y se dice que esa noche en algunos sectores de la ciudad, muchas personas desde diferentes puntos afirmaron que vieron luces de formas alargadas, redondas, triangulares, que surcaban el cielo de Nueva York a grandes velocidades. ¿Podría entonces haber estado presente el fenómeno ovni en aquel apagón? El 13 de julio de 1977 también se presentó un apagón de las mismas características que duró 25 horas en la ciudad.
En aquella época Nueva York presentaba un alto índice de desempleo y hubo saqueos a los establecimientos comerciales en la noche. Las riadas de desesperados salían como hormigas con cosas en los hombros. Hubo violaciones, trifulcas, asesinatos. Fue una de las noches más violentas de la historia. Pero no todo fue violencia. De acuerdo con investigaciones que se hicieron, 9 meses después hubo una cosecha de bebés impresionante en la ciudad de Nueva York. Así entonces se disparó la tasa de nacimiento después del apagón de 1977. A falta de energía y televisión, como se dice, aumentaron los hijos. Y casualmente también en este acontecimiento, nuevamente se vieron cómo surcaban los cielos luces de colores de distintas formas. El fenómeno fue descrito por un periodista del New York Times con fotos que extrañamente el periódico no quiso publicar. Pero antes de este apagón había ocurrido otro en 1965, exactamente el 9 de abril sobre las 5:30 de la tarde, la ciudad se quedó a oscuras afectando a unos 128.000 kilómetros cuadrados de la costa este de los Estados Unidos, es decir, la quinta parte de la población total del país, que se calculaba eran unos 36 millones de personas en aquella época. Más de 1 millón de personas atrapadas en los metros, ascensores, escaleras metálicas, aeropuertos, incluso afectando también a Washington. Curiosamente duró 12 horas y también solo funcionaba la frecuencia de radio AM. En esta época ya estaba comenzando el invierno y al contrario de los aires acondicionados, se dice que esta vez fueron las máquinas de calefacción encendidas en masa las que generaron la sobrecarga en las plantas generadoras y distribuidoras de energía. Algo bastante curioso en este apagón fue que lo único que quedó encendido emitiendo luz fue la antorcha de la Estatua de la Libertad. De los 3 grandes faros que posee aquella estatua, solo uno de ellos permaneció encendido durante todo el tiempo del apagón. De acuerdo a lo que describe un piloto de entrenamiento privado de Welton Rounds, este se acercaba a un sitio llamado Camp Hancock y se disponía a hacer maniobras de aproximación para aterrizar, cuando mirando hacia la parte baja comprobó que sobre las líneas de alta tensión, en un pueblo llamado Clyde, una gran bola roja brillando intensamente parecía conectada sobre los cables de alta tensión mediante un cable no físico, sino mediante un cable de luz, como si un haz de luz conectara esa esfera de los cables de alta tensión. Después, en una declaración ante un periódico, él describió aquel objeto esférico de 30 metros de diámetro y que estaba posado ahí como si fuera un vehículo en una estación de servicio recargándose de combustible. Afortunadamente para él, un alumno con el que volaba aquel día también pudo testificar la misma versión de aquel hombre. Robert Wolf, delegado de la Federación Nacional de Aviación de la zona, había observado el mismo fenómeno a unos cuantos kilómetros y 5 personas más testificaron lo mismo. Una maestra de Holliston, Massachusetts, también observó misteriosos objetos aquel día surcando los cielos. Un joven de 17 años, también residente de Holliston, vio objetos volantes diferentes, aviones en el cielo de diferentes tamaños. 2 mujeres afirmaron también por separado que habían visto objetos voladores en el cielo. Una de ellas, llamada Sol Kaplan, estaba en su apartamento mirando la televisión cuando ésta se apagó. Inmediatamente miró hacia la ciudad y toda esta se encontraba en una penumbra cuando estos objetos pasaron sobre los edificios. Como vemos entonces, al parecer el fenómeno ovni ha estado relacionado en varios apagones en la ciudad de Nueva York, a propósito del más reciente que sucedió en este mes, y casualmente la gran mayoría de ellos ha sido en las épocas en las que más calor hace. ¿Qué piensas acerca de estos acontecimientos? ¿Existen entidades o seres que tomen energía para abastecer sus medios de transporte o la utilicen para algo más? ¿Tú qué piensas?